Hey, ¿qué pasó, amigos y hermanos? Un gusto volverlos a saludar nuevamente. Hoy vamos con la tercera parte de la mujer que va sentada sobre la bestia que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos allá entonces. Seguimos interpretando a la mujer de Apocalipsis 17, versículo 3 en adelante. Ya vimos la primera parte, segunda, y vamos con la tercera parte. Ya vimos algunos detalles para ir descubriendo a esta mujer. Primero aprendimos que es la bestia quien trae a esta mujer. Segundo lugar, vimos que esta mujer tiene demasiadas pertenencias, muchas joyas, muy rica hablando sobre lo material. También aprendimos que esta mujer es de la vida alegre, que se vende al mejor postor. También aprendimos que esta mujer persigue a los hijos de Dios o a todos aquellos siervos de Dios que se embriaga por medio de martirizar a los hijos de Dios. También vimos que Dios quiere que tengamos sabiduría para poder entender quiénes son las 7 cabezas y quiénes son los 7 montes, como dice el versículo 9. Entonces vamos a comenzar leyendo desde el 9, como los quedamos, pero íbamos al 10, pero vamos a leer desde el 9 para que sigamos la continuación y no los perdamos. Dice el 9. El versículo 9 del capítulo 17 de Apocalipsis dice así: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya explicamos quiénes son los montes, que son 7 países unidos. Explicamos que las cabezas son los líderes de esos 7 países. Entonces aquí les está dando una descripción de las cabezas. O sea, es decir, sabemos que la primera bestia, como lo explicamos ya sobre el tema de la primera bestia, que es una bestia híbrida que se compone de varios países de diferentes etnias. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 13 ve que tiene las patas de oso, tiene su cuerpo como que fuera leopardo, tiene 7 cabezas, 10 cuernos y tiene dientes como de león. Entonces vemos, y eso significa que son varios países que se van a unir en una alianza, en que no se van a unir de un solo país, tener una sola ley, sola república, no, que serán países diferentes pero unidos en una alianza para que ellos puedan gobernar en todo el mundo, el nuevo imperio. Pero las cabezas serían 7 cabezas, esos 7 países, y estamos hablando de los 10 cuernos. Entonces, ¿qué quiere dar a entender el versículo 9? Que, por ejemplo, si los pies del oso, o sea, los pies de la bestia son como oso, y dijimos que los pies significa el país de Rusia, entonces la Biblia, o lo que es el Dios o el Espíritu Santo, quiere que nosotros entendamos en qué país o qué ciudad va a estar asentada, o va a estar esta ciudad, o va a llegar esta mujer a reposar o a vivir en ese lugar. Entonces está toda la bestia unida, hablando de los pies, hablando del cuerpo, hablando de las cabezas y hablando de los cuernos. Pero Dios quiere que sepamos en qué parte del cuerpo de la bestia se va a sentar esta mujer, o sea, que va a vivir ahí. Entonces este versículo 9 nos indica que esta mujer o esta ciudad no va a estar en Rusia, que son los pies de la bestia, que no va a estar en Italia, que son el cuerpo de la bestia, ni va a estar en los dientes o en las otras cabezas, que significaba Corea del Norte o la India, sino que nos dice que va a estar asentada en las 7 cabezas. Nos está dando el país donde va a estar esta ciudad. Ya entendiendo eso, vamos a pasar al versículo 10, que nos quiere dar a entender este versículo por medio de el ángel que llega a Juan, y Juan nos transmite a nosotros. Y dice el 10: y son 7 reyes
5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Qué nos está dando a entender el versículo 10? Aquí nos está dando a entender, dice que son 7 reyes. Está hablando sobre las 7 cabezas del dragón, es decir, del padre, que iban a haber 7 imperios. ¿Qué nos quedará a entender? Que la gran Babilonia, o la mujer, la madre, estamos hablando de las madres de las otras mujeres, porque quiero entrar en esto para que no nos equivocamos y entendamos muy bien. Cada imperio ha tenido una mujer como esta y ha tenido una ciudad que es la capital de cada imperio. Entonces lo que quiere dar a entender este versículo es que la madre, o sea, la ciudad, y la madre, o sea, la mujer que va a estar en este imperio, no sería ni el primer imperio, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, sino que aparecería esta mujer, la madre de las rameras, en la 7ª cabeza, en el último imperio, en el 7º imperio. Eso quiere dar a entender los primeros versículos. No sé si ustedes me están entendiendo. Entonces, así como tiene el dragón 7 cabezas, era necesario que en la tierra se levantaran 7 imperios gobernados ¿por quién? Por el diablo, por Satanás, que es el dragón, y su hijo anticristo. Así que, como dijo el apóstol Pablo, el espíritu del anticristo, aunque no ha sido manifestado en el mundo, pero ya está en acción detrás de estos gobernantes que gobernaron estos 7 imperios. Entonces Juan dice que 5 de ellos han caído. Quiere decir que 5 imperios ya habían pasado, ya habían gobernado en el tiempo pasado. Estamos en el tiempo pasado. Entonces, ¿quiénes fueron los que cayeron? En primer lugar fue el primer imperio de las 7 cabezas. La primera cabeza fue Egipto. Después le siguen los sirios. Después vienen los caldeos, de los babilónicos, con el rey Nabucodonosor. Después vienen los medos persas con Ciro y Artajerjes. Y después siguen de ellos los griegos. Vamos, 5 imperios ahí con Alejandro Magno. Entonces pasaron 5 imperios. Y sigue diciendo el versículo 10, dice: 5 de ellos han caído, uno es. ¿Qué está hablando ahí el apóstol Juan? ¿Qué significa? 5 de ellos han caído, ya los nombramos. Uno es, está hablando en el tiempo presente. Habló en el tiempo pasado, pasaron 5. Y uno es, está hablando en el tiempo presente. ¿Cuál era el imperio que estaba en el tiempo del apóstol Juan? Es muy conocido por todos nosotros y es el imperio romano, que sería el número 6. Entonces ya vimos que pasaron 5 y había uno en el tiempo de Juan. Por eso dice 5 han pasado y uno es, hablando del imperio romano. Uno es, y dice después, y el otro aún no ha venido. ¿Qué se refería Juan? Hablando ya del séptimo, de la 7ª cabeza. Quiere decir, 5 han caído, o sea, ya no existen. Uno es el imperio romano y el otro aún no ha venido, hablando de este nuevo imperio que está pronto a surgir sobre la tierra, que sería la 7ª cabeza del dragón. Entonces, en el día de hoy podemos decir ya, 6 han caído, porque Juan se refería en el tiempo de él, que decía 5 han caído porque estaba todavía en el tiempo de él el imperio romano, pero ya cayó. Entonces nosotros podemos decir 6 han caído y falta 1, para que se completen los 7 imperios, las 7 cabezas sobre los cuales iba a dominar Satanás. Pero lo que quiere dar a entender que esta mujer, la madre de todas ellas, de todas las ciudades que hubieron en cada imperio, o cada religión que hubo en cada imperio,
esta en la séptima cabeza iba a aparecer la madre de todas las mujeres que se prostituyeron en cada imperio. Y dice Juan, y aún no ha venido, y sigue diciendo, y cuando venga, oigan, en el tiempo futuro, en el tiempo de Juan, y aún lo podemos decir también nosotros, porque ahorita empieza a formarse. Entonces, cuando ya surja y venga, es necesario, oiga, que dure breve tiempo. ¿Por qué se dirige Juan con estas palabras? Que es necesario cuando este imperio aparezca y se forme ya como imperio mundial, es necesario que dure breve tiempo. Es porque los demás imperios duraron muchas décadas, es decir, más de 50 años, más de 100 años, según la historia, hasta 300, 400 años dominando un imperio para que después viniera el otro, derrotara ese imperio y quedara el próximo, y duraban bastante tiempo dominando todo el poder mundial. Más este último imperio que se va a levantar, este va a durar poco tiempo. ¿Cuánto va a durar? Según la profecía y según la voluntad de Dios, va a durar 7 años. Entonces Dios cortó el tiempo. ¿Por qué lo cortó? Por causa de los escogidos y los elegidos. Después, cuando hablemos el tema sobre el arrebatamiento de los primogénitos o el arrebatamiento del cuerpo de Cristo, vamos a hablar por qué es que Dios corta los tiempos. Y Él dice por causa de los escogidos. ¿Por qué? Porque va a ser un imperio terrible, más con la tecnología que está. No sobreviviría ninguno de nosotros, ninguno, los mataría a todos los que no estén con Él. Cuando Él se quite la máscara y se revele como el hijo de Satanás, porque al principio va a venir como un agente de paz, de prosperidad y de mucha abundancia, que engañará, aun si fuera posible, a los escogidos. Por tanto, cuando se quite la máscara, entonces viene lo serio para el mundo entero. Espero que me estén entendiendo. Ya interpretamos el versículo 10. Hoy vamos a pasar al versículo 11, que es un poquito más complicado, porque este versículo 11 es como la explicación de el tema de la tercera bestia, hablando del dragón, que se puede significar en el reino animal, en el reino de los hombres, en el reino espiritual, o sea, de los ángeles, y también hay señal en las estrellas. Por tanto, aquí este versículo tiene algunos significados que significan un poco diferente, que cuesta a veces también entender primeramente, y después también cuesta un poquito explicarlo para que no los hagamos un solo enredo. Pero vamos a ver qué dice el versículo 11. Vamos a tener un poco de pulso y mucho cuidado y ir más despacio para no enredarlos y ustedes puedan entender a la perfección. Y dice así: la bestia que era y no es también la octava, y es entre los 7 y va a la perdición. Como ven ustedes, es un poquito enredado porque dice que es el octavo y es entre los 7. Entonces podemos decir nosotros, ¿cómo está esto? Aquí la interpretación es así. Espero no enredarlos ni que yo me enrede yo mismo también, pero aquí podemos darle dos interpretaciones. Primer punto para que puedan entender es que está hablando como que si fueran no 7 imperios, sino que como que fueran 8. Aquí más que todo la profecía también se refiere ya no al imperio en total, hablando de los países, sino la cabeza de quién va a gobernar ese imperio. Es decir, ya está hablando al hombre o al anticristo como cabeza de ese imperio. Entonces al anticristo aquí ya se le llama la bestia, como lo explicamos en el tema del dragón, que dijimos que había en el reino animal había un dragón, una bestia. También como hombre hay un
dragón, que es el hijo del dragón, es decir, el anticristo. Entonces aquí está explicando también ya como el anticristo, como la bestia. Entonces les voy a explicar. Entonces lo que dice la bestia que era y no es también el octavo y es entre los 7. ¿Y qué era significar? En los temas antes, cuando vimos la segunda bestia, les expliqué que el anticristo representa a la segunda bestia, no a la primera, pero que vienen y se toma a este cuerno, es decir, hay 12 cuernos por todos, para que me puedan entender. Están los 10 de la primera bestia y están los 2 cuernos de la segunda bestia, es decir, uniendo los dos, primera bestia y segunda bestia, según los cuernos, hay 10 más 2, 12. Entonces el anticristo viene siendo como el número 11, porque el número 11 sería el falso profeta. Entonces, si ponemos los 10 de la primera bestia y ponemos el anticristo que va a gobernar a la primera bestia, estamos hablando del cuerno número 11, es decir, el cuerno pequeño que ve en medio el profeta Daniel de los demás cuernos. Entonces, dijimos que él sería el número 11, pero la Biblia nos dice que cuando el anticristo llega y quizás no se pone de acuerdo con 3, entonces él derriba a 3 cuernos. Si hacemos la resta, 11 cuernos menos 3, estamos hablando de 8 cuernos que quedan. Entonces no sé si me van entendiendo. También está el otro significado, que dijimos que la primera bestia iba a gobernar 42 meses. Entonces, ¿qué pasa con nosotros 3 años y medio? Porque 42 meses significa 3 años y medio o 360 días en el calendario lunar, no solar, en el calendario lunar de 30 días cada mes, en el calendario que manejan los hebreos, los israelitas. Entonces, hay 42 meses. ¿Qué pasa con ellos? Si solo va a gobernar 42 meses la primera bestia. Entonces es necesario que siga este imperio para que cubra los 7 años. Entonces, ¿qué significa? Significa que en ese tiempo matan al anticristo por creerse y decir que él es Dios. Lo que vimos en Ezequiel. Los que no entienden muy bien, váyanse al otro video donde tengo la explicación de la bestia como es clonada, o sea, hablando de la segunda bestia, perdón, como es clonada. Entonces, ¿qué significa también esto? Dice la bestia que era, es decir, el anticristo hombre. El anticristo hombre muere, entonces era, entonces es, dice la bestia que era, o sea, muere y no es, o sea, cuando muere deja de existir. Explicamos cómo el anticristo sufre el atentado y muere y es quemado y su alma va al infierno. Pero ¿qué hace el falso profeta? Dijimos que hace una imagen, o sea, que clona el cuerpo, y el verdadero anticristo viene, el verdadero espíritu, y Dios le permite al falso profeta que sople aliento en su nariz y introduzca ese espíritu, el anticristo. Ahí viene el verdadero anticristo, que sale del abismo, que es un ángel caído que entra al cuerpo clonado del anticristo. Entonces aquí se cumple la que dice la bestia que era, o sea, que existía el hombre y no es cuando muere, y es también el octavo, es decir, ya como que fueran 2. Ejemplo, estaba el anticristo hombre, que era el 7º, y viene el cuerpo clonado del mismo, que sería el octavo. Es decir, entonces el mismo 7º es el mismo octavo y el octavo es el mismo 7º, en que en realidad son 2, no son 2, por eso es que lo quieren decir. Pero el mundo entiende que el anticristo no puede morir, y imitando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero eso lo quiere dar a entender aquí también. Y dice, dice, vamos a ver, la bestia que era y no es también el octavo, ya les expliqué, y es de entre los 7 y va a la perdición. Es decir, la imagen ya no sería el número 7, sino que sería el número 8,
Y cuadrando también la primera explicación, contando los 11 menos 3 da 8. Entonces significa que aquí van a haber dos muy diferentes. Uno va a gobernar los primeros 42 meses, que es el anticristo hombre, y después su clon gobierna los otros 42 meses, que se conoce como el desolador. Cuando venga el desolador lo explico en el otro video. Entonces pareciera que hay un octavo, pero este octavo es el mismo 7, es decir, el mismo anticristo, pero su cuerpo ya clonado con el verdadero anticristo, con el verdadero desolador. No sé si me han entendido lo que les he querido explicar de este versículo 11. Entonces vamos viendo cómo va cuadrando dónde es el país que estará la capital de esta ciudad y la mujer que representa la madre de todas las abominaciones, o la ramera de todas las prostitutas. Vamos a dejar este vídeo hasta aquí. Vamos a seguir después en el versículo 12 a medida que culminemos este tema sobre la mujer, pero creo que ya lo va quedando un poquito claro lo que le venimos explicando. Bendiciones a todos. Chao, lo vemos en la cuarta parte. Chao.